Excelentemente bien, Rey. Estoy aquí en el Sheraton. Estamos en el Sheraton por fin con un día que no hay una actividad. No hay ruido a lo lejos, no hay gente sentada al lado. Por supuesto, dentro de 5 minutos va a haber algún ruido aquí, así que espérenlo. Ahorita vi un nene llorando, pero ya el nene se cayó. Sí, Parece que la eso mamá sí le es dio la teta cierto. ya. Presumo que fue eso. Sí, saludo a todo el mundo que nos está escuchando. Sí. Mira, Vanessa, hablando de la gente que nos está escuchando, tenemos un grupito bien chévere en WhatsApp Eso sí que lo que era. que ha ido creciendo. Sí. Hay más gente ahora. Sí. Y nada, el que quiera entrar en ese grupo es bastante fácil. En la página de nosotros web, que es desnudandomemorias.com, hay una página que dice suscribirse, que típicamente es para que la gente se escriba, ponga el email y demás, pero si quieren pertenecer al grupo, ahí también da un espacio para poner el número telefónico, y si lo ponen, lo incluimos en nuestro grupo de WhatsApp. Pero también nos pueden escribir en cualquiera de nuestras redes sociales, que está Twitter como Desnudar Memoria, y ahí nos escriben un mensaje directo y los incluimos. También en Facebook nos pueden escribir, y en Instagram, que es Desnudando Memorias, en ambos de ellos. Y nada, aquí, ¿qué hacemos en ese grupo? Pues mira, Hay una loquera ahí. sí, nosotros compartimos fotos de las cosas que estamos haciendo, ¿verdad? Que, por ejemplo, la semana pasada fui a visitar y a recortarme en Orange Cuts, pues me tomé unas fotos allí y las compartimos allá. También recibimos sugerencias de nuestros escuchas más fieles que están metidos allí, de qué cosas ellos quieren escuchar. Por ejemplo, nos han dado varias recomendaciones. Una de ellas es basado al el incendio que hubo en el museo. Ahí está el ruido. Basado en lo que pasó la semana pasada del fuego que hubo en el museo en Brasil. Sí, muy, muy lamentable. Nos pidieron que tocáramos el tema del Archivo General en Puerto Rico, así que estamos haciendo esas Vamos a estar trabajando con gestiones eso. y haciendo esos contactos. Sí. Tuvimos un pedido repetido de entrevistar a Lubriel, así sí, que Beba lo pide a voces, a gritos. sí, hemos hecho la gestión realmente en el pasado y no ha dado frutos, pero creo que esta ocasión vamos a lograrlo porque tenemos un contacto que pudiera llegar hasta ahí. Lo que necesitamos es alguien que lo conozca a él, que le hable de Desnudando Memoria y le recomiende que converse con nosotros. Sepa que esto no es ningún vacilón, ni mucho menos, que esto es serio, aunque no lo parezca. Entonces hablamos también allí de episodios anteriores. Llamó mucho la atención, ¿verdad?, que el historiador Daniel Ramos, que colabora con Desnudando Memoria, no tan solo en el episodio que él hizo, sino en varias efemérides que él ha hecho. Y surgieron preguntas de Bayamón, que si el Cantón Mall, de dónde sale el nombre. Y entonces, como él está en el grupo, pues le pudo contestar directamente: mira, eso sale de aquí, de allá, del otro lado. Gente. Ok, el que no lo sepa, el nombre del Cantón Mall, eso es un nombre chino. Sí. Y de allá es que viene la cosa. Y entonces nos damos a la tarea de dejarle saber al grupo cuáles son las próximas entrevistas que vamos a tener, los próximos episodios. Y preguntamos, o sea, le damos la oportunidad que nos den preguntas que a ellos les gustaría saber de esos temas. Por ejemplo, que tenemos planificado conversar con un restaurante vegano y preguntamos qué quieren saber de ese tema. ¿Tú comes tofu, Rey? Yo he comido tofu. ¿Te gusta? No me gusta mucho. No me gusta mucho el tofu. Pues te vas a enterar de todo ese tipo de cosas. Pero ese tipo de cosas que discutimos allí, te vamos a hacer en esta entrevista que a ustedes les gustaría que nosotros le preguntáramos a estas personas. No se crean tampoco que es una loquera de que van a tener 20 cosas allí. Hay nosotros tenemos unas reglas en el chat. Así que nos gusta pasarla bien, pero tampoco nos gusta que se abuse de eso. Así que nosotros tenemos unas reglas que nosotros pusimos para el grupo y quería compartirles esas reglas para que no se hayan unido todavía y que estén preocupados de que pueda estar pasando algo allí, pues sepan las reglas que nosotros tenemos. Sí, estamos locos y todo, pero hay unas reglas que seguimos.
Bueno, una de las cosas que tenemos es que no es para tocar temas personales, ¿verdad? El grupo es para discutir cosas del podcast y de episodios del podcast y futuras ideas, sugerencias, clarificar dudas que tengan. Pedimos que no tengan conversaciones directas entre personas en el chat, ¿verdad? Sino que se dirijan, cuando participen, se dirijan al grupo completo. Que no es necesario contestar todo lo que se pone allí, ¿verdad? Si usted se puso una idea y tiene algo que comentar y edificar sobre esa idea, pues sí participe, pero no hay ninguna obligación, ¿verdad? De estar poniendo emojis o cualquier otro tipo de contestación. Tratamos de tocar temas que atenten contra la moral, ¿verdad? Y que vaya en contra de las creencias de otras personas en el grupo, por supuesto, a menos que sea una sugerencia específica de tocar un tema de forma respetuosa, ¿verdad? Aunque sea un tema controversial, porque esos temas no les sacamos el cuerpo, ¿verdad? Pero es que esas conversaciones tengan en respeto en el grupo y que no se ataquen a nadie dentro del grupo, ¿verdad? Que se procure publicar temas que sean de interés. De vez en cuando tenemos una que otra noticia, algún otro tema que nos ha tocado en el podcast y que no es una sugerencia de un episodio futuro, pero son cosas muy interesantes. Y lo otro que pedimos es que sean breves en cuanto a lo que se está discutiendo, para así, ¿verdad?, no molestar demasiado a las demás personas. Y tampoco, no me deja hablar malo tampoco, así que no puedo hablar malo. No puedo poner nada malo. Sí. No puedo hablar, no puedo textear cosas malas, ni palabras malas en el chat. Ya Rey me lo advirtió. Vanessa, esa no es una de las reglas. Me lo acabo de inventar. Así que, gente, tenemos esa regla de convivencia chatística para que nos sintamos bien, y en realidad siempre tenemos la labor nuestra social, la labor de ayudar, la labor educativa y la labor también de pasarla bien de entretenimiento, pero siempre en un marco de respeto y que todo el mundo pueda enriquecerse de todas las cosas que hablamos y de las cosas que investigamos y de todo eso. Otra cosa que queremos hablarle es lo de Naranjito Foster, que es el foster que nosotros estamos apadrinando. Agradecida infinitamente, siguen llegando las donaciones y estamos muy muy contentos porque el llamado sigue llegando y sigo recibiendo cositas de la gente que quieren apadrinar a los perritos, a los gatitos que estamos trabajando en el foster. Así que vamos a seguir posteando las cositas en Twitter, en nuestra página de Facebook, porque vamos para adelante. Tenemos muchísimas cosas que queremos hacer en la organización. Posiblemente venga una actividad por ahí en el área metro, así que vamos a estar eventualmente dándole la información a ustedes, pero que queremos agradecerlo y que sigan donando, porque esto es una obra social muy bonita y con las aportaciones de ustedes nos ayuda un montón a erradicar tanto perritos maltratados que hay en Puerto Rico y que puedan buscarle un hogar y que se sientan bien. Así que muy, muy agradecidos por eso. Vanessa, yo creo que nuestros podescuchas deben estar muy interesados. Sí, porque estamos hablando mucha mierda aquí. Escuchar lo que viene ahora, porque esta es la continuación del episodio de la semana pasada, donde dejamos al público en suspenso. Dios mío, sí. Cortamos ahí la parte más cuando David habla de lo que está haciendo la Junta de Control Fiscal, de los chavos que se gastan. Y tú, ¿qué va a pasar ahora? Pues mira, ahora viene la segunda parte. Y oye, la segunda parte también quedó de show. Interesantísima. Porque comienza donde lo dejamos, ¿verdad? Así que le damos un poquito de para atrás, un par de minutos para que se pongan al día como donde se quedó el episodio pasado. Pero una vez se habla de la Junta de Control Fiscal, se empiezan a tocar un montón de temas bien interesantes. Sí, miren, por ejemplo, David nos habló de las sugerencias de cómo trabajar con esto de la Junta. Ahí es que ahí es que empieza la segunda parte. David también es una persona que ha estado involucrada en muchos proyectos sociales, muchísimos. Y nos habló de sus trabajos comunitarios. Tuvo un proyecto bien bonito, específicamente en el área de Loíza. Nos habló de esos detalles. Y estuvo en una organización que se llama Cauce, y habló de la analfabetización en Puerto Rico
nos habló también un poquito sobre eso. No vamos a decir peleas, vamos a decir las desavenencias que a veces tiene o las diferencias de criterio. Cuando David va a los diferentes paneles a discutir temas particularmente de viviendas y se encuentra con estos personajes del gobierno que son bien interesantes y él explica, nos da un par de anécdotas de cosas que han ocurrido cuando ha estado en diferentes ponencias, con diferentes paneles. Sí, no, y él hace, ¿verdad? Nos deja saber, no es una presentación antagonista con el gobierno, ni pensando que la gente del gobierno son malos, sino pensando desde un punto de vista diferente en cuanto a la concientización o cuán consciente tal de ciertos temas y de ciertas ideologías. Así que de lo más interesante es cómo toca esos temas. Habló también del índice de desarrollo humano. Eso estuvo bien interesante. Sí. Cómo es que se mide en Puerto Rico, dónde es que estamos a nivel mundial y las cosas que están funcionando y las que no están funcionando en ese sentido. Nos habló también de la desigualdad tan marcada que existe en Puerto Rico para poder cualificar para ayudas gubernamentales. Y son cosas que a veces no las miramos o no las podemos percibir. Y finalmente nos habla de los tipos de servicios que puede proveer la sociedad de planificación, del cual él es el director, al ciudadano de a pie, a cualquier persona que pudiera necesitar cualquier tipo de ayuda con relación a la planificación. Así que todos esos temas él nos habló en esta segunda parte de la entrevista, que estuvo muy muy buena, igual que la primera. Así que van a venir cositas ahí con David, porque yo sé que estos 2 episodios le han abierto la mente a un montón de gente y posiblemente se pueda pensar diferente con la información que David nos explicó y nos estuvo dialogando durante tanto tiempo. Así que, sin más, los dejamos con la segunda parte de esta entrevista espectacular. Sin mayor espera, que disfruten el episodio de hoy. Que disfruten. La historia de Puerto Rico, o sea, hay que volver a escribir los libros de historia de Puerto Rico, porque lo que estamos viendo no tiene precedente en ningún lugar en el planeta Tierra. Para ponerlo en contexto, o sea, no ha habido nunca, jamás en la historia, un proceso tan evidente de coloniaje y de la implementación de una agenda de austeridad durante un proceso de recuperación de un desastre natural. Eso nunca ha existido. Nosotros somos los primeros que, o sea, no es la primera vez que experimentan con Puerto Rico, ni será, o sea, ojalá sea la última, pero no es la segunda, no es la tercera. O sea, ahora mismo nosotros somos el laboratorio del planeta Tierra. Entonces, pues, tomando en consideración lo que sucedió, creo que fue ayer, el gobernador había anunciado la aprobación de esta ley en donde le estaba aumentando el salario mínimo a los empleados de construcción en Puerto Rico. Que tuvieron contratos con gobierno. Sí. O sea, no voy a entrar en los detalles de cómo esa medida era medio shady, porque lo era. Pero lo importante de este caso es que, independientemente de los méritos de esa ley, ayer la Junta de Control Fiscal, empoderado por las decisiones de la jueza Taylor Swain, mandó una carta diciendo esa ley no va. Y nos tenemos que acostumbrar ahora al corto plazo de eso es lo que viene. Entonces, en un contexto en donde 7 personas pueden invalidar todas las decisiones de la legislatura, ya le aprueban el presupuesto al gobernador. Y está sumamente claro ya con los casos insulares de que también el Tribunal Supremo de Puerto Rico está por debajo de las decisiones de este cuerpo. Pues la pregunta es, ¿para qué demonios nosotros estamos yendo a un proceso eleccionario para escoger un gobierno? ¿Para qué existen nuestras instituciones? ¿Qué hacen? ¿O qué deberían estar haciendo? Y las personas que están ahí, ¿por qué insisten en colaborar con estas cosas? O sea, ¿por qué no denuncian el proceso? O sea, y eso es, pues, yo creo que o sea, es todo obsceno. O sea, no hay otra palabra. O sea, entonces, visto desde un punto de vista de planificación, o es más, yo creo que de cualquier punto de vista, ahora mismo donde tú empiezas a ver los números de cuánto dinero el pueblo de Puerto Rico está gastando y va a gastar, porque ya salió el plan de ajuste fiscal. Entonces, nosotros estamos hablando de que
solamente los costos de la operación de la Junta de Control Fiscal, sumado con los gastos de los abogados que van a trabajar el título 3 de quiebra, solamente eso representa más que todos los cortes que se están haciendo a todas las agencias gubernamentales, a los pensionados, los beneficios de los trabajadores públicos. Entonces estamos hablando de que esta gente va a estar gastando básicamente 1.500 millones en los próximos 5 años para operar una operación colonial que implica el sacrificio total de la sociedad puertorriqueña en medidas de austeridad. Voy a hacer una pausa aquí para que analicen, le llegue a la mente lo que acabamos de escuchar. Eso te huele la cabeza. Sí. Te huele la cabeza. ¿Qué tú dices a eso? ¿Sabes? ¿Qué argumento hay? Para ponerlo en contexto, o sea, 1.500 millones es exactamente lo que se aprobó en la primera asignación de dinero de recuperación para el tema de vivienda. 1.500 millones en inglés se llama 1.5 billones. Para tratar de que la gente me entienda un poco. O sea, si yo tengo un segundo y representa $1, si yo tengo 1.5 billones, o sea, 1.500 millones de segundos, esos son 7 años y medio en segundos. Eso es para tratar de que la gente entienda cuánto es un billón. O sea, 1.000 millones. Nada, o sea, la cosa es que la cantidad de dinero que... O sea, si nosotros fuéramos a dividir la deuda constitucional, que son los 72.000 millones de dólares, estamos hablando que cada puertorriqueño le debe a los bonistas, que probablemente compraron esas deudas a 10 centavos del dólar, 5 centavos del dólar. Nosotros le debemos cada puertorriqueño le debe a los bonistas un promedio de $25,000. O sea, que estamos embrollados hasta el new por secula seculorum. Entonces, estos ejercicios ellos le quieren llamar planificación económica, pero yo no sé qué tipo de ejercicio es este. Es un ejercicio para ver cómo se le puede pagar a la deuda a esta gente sin cuestionar en lo absoluto la constitucionalidad o la legalidad de esta deuda. Un ejercicio de contabilidad. Sí, estas proyecciones económicas tradicionalmente se hacen a 5 años. Sin embargo, pues el plan de ajuste fiscal lo hace a 40. ¿Por qué? Porque le dieron unas condiciones para pagar la deuda saliéndose de las cláusulas constitucionales que dicen que el término máximo es 30 años, pero les tiraron a 40. Y a la misma vez están haciendo los acuerdos para que ninguna agencia pueda demandar a los bonistas y para que ningún acreedor, entiéndase las cooperativas o personas que aportaron con su retiro a eso, pues tampoco puedan demandar a estas personas que tomaron las decisiones por el pueblo de Puerto Rico. Eso lo aprobaron, ¿verdad? Ayer fue, antier. Todavía no está aprobado el acuerdo, son 2 acuerdos. O sea, hay un acuerdo que es lo estamos llamando acuerdo, pero una ley que se aprobó en febrero del 2017 o mayo del 2017, en donde eso le da una inmunidad a las agencias. O sea, las agencias acuerdan que va a haber una moratoria de demandas de parte del gobierno hacia los bonistas. O las personas que el gobierno no va a encausar a los mismos funcionarios de su gobierno que viabilizaron el proceso de la emisión de esas deudas. Pero ahora, se está negociando ahora con una ofensiva sumamente agresiva, específicamente al sector cooperativista, para que se le está poniendo entre y dos, con la espada, entre la espada y la pared, en donde les dicen, nosotros te vamos a pagar de vuelta todo lo que tú invertiste, como acreedor y bonista que eres, solamente si firmas este acuerdo, en donde una de las disposiciones es que tú no vas a demandar a ninguna de las partes que viabilizó esto. Entonces, pues, eso, no solamente lo de las demandas, es que también te comprometes a que la información que envuelve todo el caso no se va a hacer accesible al público. Entonces, pues es descabellado, obsceno, porque es esta obsesión en que se va a pagar completa, no se va a auditar y nunca vas a saber en qué se gastó el dinero. Entonces, cuando tú ves estos documentos, los que están públicos, como por ejemplo el Fideicomiso del Niño o diferentes emisiones que se han hecho en los últimos años, como la de la Autoridad de Energía Eléctrica, en donde cuando tú ves el documento, nosotros estamos pagando
el 200%, perdón, hubo un caso que era el 700% del principal en intereses. Hubo una emisión que se hizo 14 días antes de que nos declararon el crédito público. ¿Cómo es posible que un actuario o que un contable no supiera que nosotros no estábamos a punto de declarar el crédito público y sacan una emisión de bonos adicional para pagar nómina del gobierno? O sea que también es inconstitucional. Entonces, estas decisiones, volviendo otra vez y vinculándolo con de las primeras cosas que me preguntaron, que era lo de la Junta de Planificación, pues, ¿cómo tú tienes haciendo estos planes a una junta impuesta colonialmente? Tienes al plan de recuperación haciéndolo, esta oficina que hizo el gobernador a través de la Autoridad para Alianzas Público-Privadas, en vez de la Junta de Planificación. Entonces tú tienes a la Junta de Planificación diciendo, sí, yo apoyo lo que la Agencia de Alianzas Público-Privadas hizo, y yo apoyo la Oficina de Gerencias de Permisos está aprobando, y yo pues sigo endosando y me sigo quitando las competencias de lo que se supone que da la Junta de Planificación, que es recomendar con el bienestar integral de todos los factores al gobernador. Entonces, pues, por lo menos desde mi posición como presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Planificación, pues se ha vuelto bien difícil asumir y chupar todo eso y de alguna forma articular una respuesta, ya sea un discurso o acción o lo que sea, en donde estas cosas terribles que están pasando en el país, que no deberían estar sucediendo, porque la gente por lo menos se acerca a entender. Se acerca a entender sí, porque, o sea, en ese contexto donde estamos hablando, donde la gente ya se desvinculó por completo de lo político, pues sí es peligroso el que la gente vea lo político como algo tan ajeno y tan ajeno, de que no se sientan en la responsabilidad de atenderlo. Y yo creo que aunque es sumamente importante criticarlo, sí, fiscalizarlo, pero sí, o sea, es importante criticarlo, pero a la misma vez eres cómplice si no lo cambias. Entonces, ese proceso de llegar a ese lugar donde nos sintamos lo suficientemente empoderados para cambiarlo, pues nosotros partimos de la premisa de que hay que entenderlo antes. Exactamente. Y la información es poder, definitivamente. Estos foros hay que tenerlo. Hay mucha ese plan que tú hablas se llama hay varios planes corriendo. Ajá. Está el plan de recuperación, que es el que hizo la COR 3, se llama, que es la oficina que dirige Omar Marrero. De los 120,000 millones. Sí, 125,000 millones. ¿Cómo hicieron el cálculo para llegar ahí? Nadie sabe. Uh-huh. Entonces está el plan de acción, que es el plan que está haciendo el Departamento de Vivienda para accesar los fondos CDBGDR. Está el plan de ajuste fiscal que sometió el gobernador de Puerto Rico con la legislatura. Sin embargo, aprobó la Junta de Control Fiscal con todas sus enmiendas. Esos son los planes que están corriendo mayormente ahora. Okay. ¿Esos están públicos, David? ¿Esos planes sí. la gente los puede accesar? Sí, el plan de recuperación, si escriben en Google plan de recuperación COR 3, COR3, le va a salir la página principal de esa agencia. Uh-huh. El plan de vivienda, si escriben CDBG-DR, perdón, CDBG-DR.org o .gov, uh-huh. Whatever, si escriben CDBG-DR, les va a salir eso. Y el de plan de ajuste fiscal, tienen que escribir plan de ajuste fiscal, Junta de Supervisión. Yo siempre digo Junta de Control Fiscal, pero el nombre oficial es Junta de Supervisión Fiscal. Okay. Sí. Sí. O sea que esos planes, si las personas quieren leerlo y quieren buscarlo, esos planes están disponibles. Sí, en la página de la Sociedad Puertorriqueña de Planificación, que es spp-pr.org, nosotros hemos hecho comentarios a todos esos planes, así que por lo menos es más fácil leer 15 páginas. Claro, que 1500 páginas. Que en promedio son 600, como 600. Como quieras, un montón, exacto. Sí, te lo digo con los ojos llorosos porque estoy obligado a leerlos todos, siempre. Así que te los tienes que digerir, por no decir otra palabra. Sí. Okay. Pero fíjate, bueno, porque los ojos llorosos tuyos, que tienes que consumir las 600 páginas, creo que es algo
que beneficia mucho a Puerto Rico, porque si tú lo condensas en 30, 40 páginas y la gente entiende, esto es una cadena y mientras la gente sepa lo que está ocurriendo, yo pienso que en algún momento esto tiene que llegar a otro lado. Creo que es una buena alternativa. Sí, es muy interesante la conversación que hemos tenido, porque un poco la conversación empieza a hablar de cuál debe ser las metas, cuál debe ser la estructura, cómo debe ser la política pública, cuáles deben ser las leyes, cómo se deben modificar las leyes. Pero llegamos a un punto de la conversación de lo que estamos hablando es que lo que está pasando en Puerto Rico es un desmantelamiento de todo tipo de estructura legal, social, ¿verdad? En el cual un grupo de interés está tomando el control completo y está haciendo básicamente lo que le da la gana. O sea, porque no hay estructura constitucional, entre comillas, ¿verdad? Pues en Puerto Rico no hay estructura legal que pueda contra las decisiones de este grupo de personas que va a decidir lo que ellos quieren, basado en unos intereses en específico. Así que es rara la conversación, porque por un lado tú estás hablando de qué deberíamos hacer, cómo lo deberíamos hacer, y por otro lado la realidad que estamos viviendo, que, ¿verdad?, no permite implementación de nada de lo que estamos diciendo que debería ser. Entonces, yendo a un nivel de profundidad un poco más allá de esa realidad, yo creo que es siempre bien importante, una aportación para que la gente también tenga ese marco referencial para pensar este tipo de cosas, es que en gran parte la falta de una respuesta a eso es porque no hemos pensado lo suficiente en por qué no hemos respondido. Me explico. Las aspiraciones del puertorriqueño siguen siendo ser parte de ese grupo que está implementando la agenda. Esa discusión de dónde nosotros vamos a buscar nuestra felicidad, cuáles van a ser los estilos de vida que nosotros queremos, eso tiene que ver mucho con quiénes somos, cuál es la identidad del puertorriqueño, cuál es nuestra historia real, y hacia dónde vamos. Entonces, cuando nosotros vemos las grandes desigualdades que se ven en Puerto Rico, que se pueden ver en todos los aspectos: desigualdades ambientales, desigualdades económicas, desigualdades sociales, de ingresos, de accesos, de proyección, de acceso a espacios espacios como este. No son las voces que normalmente se proyectan, son voces que tienen el mismo discurso, que van dirigidas hacia la visión de crecimiento económico versus desarrollo, voces que van dirigidas a este lenguaje muchas veces vacío de progreso y de generación de capital, pero que no se sabe para qué. Entonces, pues eso es una discusión que por lo menos para mí es fundamental, porque nosotros sabemos, yo creo que todo el mundo sabe que hay que hacer cambios sustanciales, drásticos. Todo el mundo lo sabe. Pero, por ejemplo, hace como un mes atrás, a mí me llamaron para esta convocatoria, en donde nos estaban pidiendo que nosotros hiciéramos ensayos y dibujos sobre la sociedad que realmente nosotros aspiramos y queremos. Y ese ejercicio es bien difícil. Sí. Pero bien difícil. Porque yo estoy bien claro en los don'ts, en lo que no se debe hacer para seguir fomentando las desigualdades. Pero hay tan poquitos ejemplos de qué es lo que sí se debe hacer, que es brutal. Entonces, me remonto a muchas conversaciones que hay, porque a mí tampoco me gusta caracterizar estos sectores como los malos. Hay gente mala, pero no puedo decir que toda esa gente que está en ese barco son malos. Simplemente es que es lo que ellos conocen. Pues, por ejemplo, yo estaba en reuniones en donde, por ejemplo, el secretario de Vivienda nos dice, pues lo que hay es que para asegurar que esta gente tenga una vivienda segura es sacarlos para el carajo y ponerlos en otro lugar en donde estén seguros. Eso sin él darse cuenta de que él está haciendo un vínculo y una mezcla de un montón de cosas por su visión tan limitada del mundo. O sea, él piensa que al ser esta población pobre, que sus casas no aguantan un huracán, que están en una zona de riesgo sin haber visto el mapa, para que ellos tengan una vida digna, esa transición es que ellos vivan menos como ellos y que vivan más como él. Entonces, indirectamente, él lo que está haciendo es decirle, su modo de vida es inferior y ustedes tienen que cambiar y ponerse en los muñequitos de ahora para que ustedes sean parte de la sociedad puertorriqueña, porque ustedes son ilegales, informales, sucios. Entonces, todos esos conceptos como barriada,
residencial, parcela, está totalmente demonizado y asociado con un montón de cosas que no son. Una parcela no implica de que sean sucios, no implica de que sea informal, son cosas bien distintas una de la otra. Sin embargo, el discurso gubernamental pues ha sido bien agresivo en mezclarlas todas para que cuando ellos vayan allí y les digan que tienen que desplazarlo y que se tienen que mudar en este desarrollo suburbano de una casa en un complejo de viviendas cerradas con acceso controlado y que lo financió la Asociación de Constructores de Hogares y que va a estar el project manager y el desarrollador que se va a meter 5 millones de pesos y que van a coger el voucher de $120,000 que les van a dar para que se tengan que endeudar con una institución financiera por los próximos 30 años y que probablemente va a haber una cantidad sustancial de esa gente que no va a poder pagar esa hipoteca y los van a desahuciar y les van a ejecutar la casa y después no va a haber ninguna oferta de vivienda pública, que de hecho no aplican ahora mismo porque la vivienda pública, a menos que tú ganes menos de $13,000 al año, tú no aplicas. No cualifica. No cualificas. No cualifica, exacto. O sea, ¿quiénes son las personas que ganan menos de $13,000 al año? O sea, tienes que tener un sueldo menor a $1,100 mensuales. O sea, que cualquier persona que gana mínimo, que todo el mundo sabe que tú con 4 mínimos no te da para las necesidades básicas de un puertorriqueño. La fórmula estándar, que viene también por HUD, que es una reglamentación federal, es que tú tienes que estar 80% por debajo del umbral de pobreza. O sea que toda esa gente que está entre el 80 y el 1% no cualifican. No cualifican para la ayuda. Entonces, pues, mete miedo el que incluso todas las instituciones que trabajan con los temas de vivienda y con los servicios a poblaciones desventajados reconozcan de que tú estás 79% por debajo del nivel de pobreza, pero no te ofrecemos nada. No sé a dónde yo iba con toda esta conversación, pero son cosas que pues, a mí me preocupan porque... Claro. Creo que estaba hablando de poner un contexto para que la gente cuando analice y piense sobre esto vea que es estructural. Y así hay muchísimos otros ejemplos de cosas que están sucediendo que son así porque en algún momento un grupo de interés cabildió para que fuera así. Pero ya lleva tanto tiempo siendo así que nosotros pensamos que es la norma. Sí, no, es que va lo que ibas diciendo, no es que esta gente sea mala, es que no conoce otra cosa. Por eso es que hay que publicarlas, hay que decirlas. Y muchas veces que a ese ejemplo que yo iba con el secretario de Vivienda, él se atrevió a decirme como que, David, es que tú vienes a estas reuniones y lo que haces es criticar y no proponer. Yo creo que yo fui la persona menos escandalizada cuando él dijo eso, pero mucha gente estaba molesta cuando él dice eso, porque yo no estoy allí dando mi opinión. Yo estoy allí primero dando el reclamo del grupo gremial que está llamado a dirigir los procesos de planificación cuando el Departamento de Vivienda está haciendo sus planes sin planificadores, con contratos con personas de afuera que no tienen ningún tipo de conocimiento de cuáles son las reglamentaciones legales locales. Ni las necesidades. Claro. Uh-huh. Y tú ves los documentos que nosotros hemos producido, en donde nosotros ponemos los pliegos de peticiones de lo que debe estar haciendo el Departamento de Vivienda. Nosotros estamos diciéndole, implementa la ley. Toma en consideración el plan de su terreno, los planes municipales, la ley de municipios autónomos, la política pública ya vigente. Entonces, pues cuando tú tienes administraciones implementando presupuestos que van a sumar a más de $62,000 millones, que eso va a determinar cómo va a ser el país de Puerto Rico por los próximos yo no sé cuántos años, está brutal de que ellos no tengan conocimiento alguno, ni reconocimiento, ni ganas de reconocerlo, cuáles son las políticas públicas que ellos se supone que están llamados por juramento a seguir. Y empezaste hablando un poco de eso de la desigualdad. Recientemente salió el índice de desarrollo humano para Puerto Rico y el índice, no sé si sorpresivamente o cómo decirlo, salimos bien pero no ajustado a las desigualdades. Hablando un poco de eso del índice, de qué es y cómo y qué dijo el índice de desarrollo humano de Puerto Rico.
antes de llegar al índice, normalmente la calidad de vida en el planeta Tierra se mide con 3 indicadores que son ingresos, longevidad y educación. Y en Puerto Rico, nosotros cuando usamos esos 3 criterios, salimos muy bien, muy bien. Porque estamos por encima, básicamente, responde bastante a la geografía. Estamos por encima de Sudamérica, África, Asia, partes de Asia y otras islas del Caribe. Entonces, cuando tú cambias al índice de desarrollo humano, en donde se toman en consideración otros factores mucho más comprensivos, en donde pues se habla más de acceso a servicios, pues nosotros también salimos bastante bien comparado a otros países, pero por lo menos en mi tesis, que es tan difícil el probar empíricamente cuáles son las condiciones de vida de un puertorriqueño, porque cómo uno mide el racismo, o cómo uno mide la desigualdad, o cómo uno mide las aspiraciones de vida, o cómo uno mide el deseo de salir de su comunidad, son un montón de cosas. Por ejemplo, cuando uno habla de esta conversación con otros países, especialmente países que están por debajo en esos índices de lo que estamos hablando, pues ellos siempre salen con la misma y dicen, es que ustedes están bien porque ustedes están protegidos por Estados Unidos y ustedes pues son parte del melting pot y que ustedes viven esa vida multicultural y que reciben fondos y todo eso. Y incluso muchos puertorriqueños se acaban en ese cuento. O sea, que todavía estamos en ese debate de lo mejor de los dos mundos y que somos puertorriqueños pero somos modernos. Entonces, ese debate de identidad está pues ahí. Sin embargo, pues en el contexto donde nosotros estamos ahora, donde todo lo que hemos hablado hoy, la incapacidad de crear industrias locales, la incapacidad de satisfacer las necesidades como comer, las incapacidades de tener una respuesta digna a las poblaciones vulnerables después de una emergencia, la falta de información, los procesos corruptos en el manejo de dinero, la opacidad en el acceso a la información, la impunidad de personas que claramente todo el mundo sabe que son culpables y que no pasa nada. Pues eso yo creo que tiene unas implicaciones directas. O sea, no estoy hablando de nada profundo, directas. En lo que uno piensa de sí mismo como ser humano y para que uno está en la tierra y cuáles son las capacidades de incidir en su comunidad y en su país. Entonces, en un mundo, en un país en donde no hemos tenido líderes negros, no hemos tenido mujeres que no sean ricas en posiciones de poder, en donde todo el mundo tiene el mismo discurso de hecho el palantismo y de vamos a hacer lo que podamos y manejamos la colonia, etcétera. Pues hermano, a que uno aspira. Entonces, en Puerto Rico, especialmente del huracán, las tasas de migración pues son asquerosas. Nosotros tuvimos el año pasado una migración de un 5.17%. Eso es absurdo. O sea, eso es, pero ni siquiera en los 50, cuando se implementó el plan Serenidad, la operación Serenidad, nosotros tuvimos números tan asquerosos como esos. Entonces, las mismas proyecciones que hace la Junta de Control Fiscal con sus demógrafos, porque literal, así mismo dice el informe que ellos contrataron unos demógrafos para hacer estas proyecciones, pero yo no he visto ningunos números que soportan esos números, o sea, yo no he visto ninguna evidencia que apoyen esos números. Supuestamente nosotros vamos a tener una migración constante de aproximadamente 1.5 y 1.7 por los próximos 5 años. Pero les pregunto, si en los próximos 5 años nosotros vamos a tener las medidas de austeridad más fuertes, ¿no va a haber más inmigración? Muchas veces se ven como números estas cifras, como que los pensionados van a tener estos recortes y los maestros van a tener estos recortes y los policías van a tener estos recortes, pero cuando uno ve la estructura familiar de cómo se va a implementar eso, hay veces que 3 empleados o 2 pensionados son una misma persona. Entonces, pues tú le estás recortando 100 pesos por acá, 500 pesos por acá, 600 pesos por allá. Entonces, pues, en un contexto en donde la respuesta gubernamental de cómo se va a implementar los fondos que van a venir de recuperación, que es un montón de dinero, y no está claro en los planes cómo se van a gastar. Lo que sí está claro es que hay un montón de gente con los colmillos bien afilados presentando propuestas para apropiarse de ese dinero a través de propuestas que no están dirigidas a personas después del huracán.
no ha hablado de eso. De los 3 planes que hemos mencionado, para mí, el más importante es el de vivienda. Porque ese es el dinero que va directamente a atender, o por lo menos se supone. Estamos hablando de 20 billones de dólares. O sea, 20.000 millones de dólares. Y eso va dirigido a atender los problemas de vivienda de las personas que se afectaron después del huracán. Y eso es un universo gigantesco. Sin embargo, hay varios puntos importantes que hay que denotar. A pesar de que tenemos la información de quiénes son los más afectados, porque FEMA levantó esa información caso por caso, inspeccionó cada una de esas casas, la información que el gobierno accede a liberar no está a una escala entendible, está a una escala o municipal o de todo Puerto Rico. Entonces, cuando tú ves quiénes son los supuestamente afectados por el huracán, la oración dice 66 municipios y 16 zip codes. Eso es todo Puerto Rico. ¿Cómo tú puedes diferenciar? Uno de los mejores casos para que la gente nos entienda es que tú tienes Miramar, que es el barrio más de dinero de San Juan, justamente al lado de El Gandul, que es de las comunidades más pobres de San Juan. Entonces, con la información que nosotros tenemos, donde sabemos que la gente del Gandul se vio mucho más afectado, es muy posible que llegue más dinero a Miramar que al Gandul. ¿Por qué? Porque en Miramar está el dinero para gestionar las propuestas que cumplen con los requisitos que el Departamento de Vivienda ha lanzado para poder cualificar para proyectos de mitigación. Entonces, todas estas comunidades desventajadas no tienen la ayuda o asistencia de profesionales ni de ningún departamento o agencia gubernamental para la preparación de estas propuestas de mitigación. Al contrario, llega ahí un funcionario y les dice: no es costo efectivo hacer proyectos de mitigación, nosotros vamos a desplazar esta comunidad y los vamos a llevar a este proyecto suburbano de acceso controlado, que es esto, lo otro, porque es más barato y porque es más digno para ti, como si ellos supieran lo que es más digno. Entonces, no solamente se reduce al tema de no tener la información, sino que es esta visión del gobierno de whatever, vamos a usar esta oportunidad para mover la gente y para ponerlo en las casas que nosotros entendemos que van a funcionar mejor para el gobierno, porque van a pagar impuestos, arbitrio, fomentamos la construcción, crecimiento económico, voilà, arreglamos todo el panorama. No. Es difícil. Yo estoy segura que cuando escuchan esto, va a estar como que le va a volar la cabeza, de verdad, porque hay un montón de gente que no sabe un montón de cosas, de estas cosas que hemos hablado. Pero, bueno, esto hay que seguirlo, de verdad. Sí. Esto hay que seguirlo. ¿Tú sabes qué? Déjame hacer una pregunta que la tenía aquí, David. Una pregunta. Yo miré la parte tuya de voluntariado y me gustó mucho. Y saqué unas estadísticas. Tú fuiste parte del proyecto CAUCE, que es el Centro de Acción Urbana, Comunitaria y Empresarial, y ahí tuviste clases para lectura para los analfabetas. Uh-huh. Cuéntame esa experiencia. Pues, desde que yo empecé mi maestría en la UPI de planificación, estuve bien involucrado en todo lo que tenía que ver con Río Piedras. Durante mis años de estudiante, tanto en bachillerato como en maestría, pues yo fui parte del consejo de estudiantes, pero especialmente en la maestría, pues me involucré muchísimo más. Fui vicepresidente del consejo de estudiantes de la UPI, estuve bien involucrado en la huelga del 2010 de la UPI, que es un proceso de desarrollo personal brutal. Entonces, a la misma vez que yo estaba en muchísimas organizaciones de voluntarios, como el CAUCE, estaba en Enlace, estaba en Sierra Club, estaba en Gaia, estaba en un montón de cosas que estaba como que pues expandiendo ese tipo de conocimiento activista, que ahora estoy embarrado ahí. Uh-huh. Pues uno de ellos era CAUCE. Con CAUCE yo choco por primera vez porque mi tesis, la cual ya desde el primer año yo sabía cuál iba a ser el tema, pues tenía que ver mucho con CAUCE. Mi tesis es la revitalización físico-espacial de Río Piedras Centro, que eso es pues hacer un plan mezclando teoría y práctica de lo que debería ser la transformación del centro urbano de Río Piedras. Parte de las cosas que nosotros estábamos haciendo pues era pues hacer entrevistas con diferentes personas residentes de Río Piedras o comerciantes
o usuarios o universitarios o lo que sea. Río Piedras es un lugar bien diverso. Entre las cosas que yo estaba bien dispuesto o bien decidido a hacer en aquel momento era pues ponerme a la disponibilidad de diferentes programas donde yo fuera útil. Entonces conocí a esta persona que en aquel momento era una representante residente en la Junta Comunitaria de Río Piedras, que ella era bien activa. Sin embargo, en algún momento ella me aceptó de que ella no sabía leer y escribir. En la Junta Comunitaria de Río Piedras se reunía en aquel tiempo allí mismo en Cauce. Entonces yo le digo, pero muchacha, si aquí mismo hay un programa de alfabetización, ¿por qué no te metes y participas del programa? Y me dice, es que esos programas son en pareja, y ninguno de los que está allí enseñando me cae bien. Y me dice, si tú estuvieras en ese programa, pues yo aprendería a escribir contigo. Y yo le dije, pues dale. Exacto. Pues yo me apunto. Estuve con ella se llamaba Marta. Con Marta me tocó un semestre, fueron 6 meses. Después ya se graduó, y después estuve con Lucy en el semestre subsiguiente. Estuve 1 año nada más. Okay. Cuando hablas de pareja es que está solamente le enseñas a una sola persona. Esa es la pareja. Correcto. El instructor, maestro y estudiante. O sea, hay una persona designada a una persona en particular. Sí. Eso es por lo menos lo que se aspira. Hay veces que no se consiguen todos los voluntarios, pero por encima de esas parejas siempre hay una persona que está encargada del programa. Okay. Que es una profesora de educación que es especializada en ese proceso. Okay. ¿Entonces por qué me llamó mucho la atención? Porque me puse a indagar un poquito. Esta noticia salió en el 2016 y yo no creo que esto haya sido muy diferente ahora, donde te habla del giro, el perfil del analfabeta boricua. Y entrevistaron a Ana Luisa Vaca, ella era la coordinadora, no sé si todavía está. Todavía es ella. Sí. Todavía es ella, coordinadora del programa de alfabetización de Cauce, de ese centro. Y una de las cosas que más me impactó de las noticias es que eso fue en el 2016, estaba entrando muchas personas de menor de 30 años pidiendo entrar al programa porque no sabían leer ni escribir. Entonces ella dice, mira, esto es una cosa que no se había visto anteriormente, porque normalmente vienen personas de 50, 60, 70 años, y que en el 2013 para acá, ha habido este boom de personas de menos de 30 años que no saben leer ni escribir. Y yo dije, pero, ¿cómo es esto? ¿Sabes? Va como que totalmente totalmente diferente a lo que tú puedes pensar, de que la analfabetización está cayendo en gente joven, en el Puerto Rico del siglo XXI. Mano, ¿cómo tú ves eso? A pesar de que siempre hay uno que otro puertorriqueño en el taller, sí, la población casi siempre es inmigrante. Entonces, a la medida que Río Piedras en particular ha sido cada vez más ignorada por todo, y está más decaída y realmente no está en buenas condiciones, pues también la población que es de las personas que están habitando Río Piedras, pues cada vez son más empobrecidas. Entonces, pues yo estoy segurísimo de que no es que antes no habían personas de menor edad que fueran analfabetas, sino que ahora esa población en particular ha sido tan y tan marginal y desplazada que se están concentrando en Río Piedras. Entonces, como Cauce mayormente se promociona y le da servicios a miembros de la comunidad, pues yo estoy seguro que eso pues tiene que ver mucho. Tiene que ver precisamente con el tema de vivienda, de qué es la vivienda que está disponible. Es una paradoja, porque si fuera por mí, ¿dónde sería el lugar idóneo para crear mejores viviendas? Río Piedras. Es un lugar que ya tiene toda la infraestructura que se ha invertido en los últimos 70 años, todos los centros de transporte están en Río Piedras, hay 3 estaciones del tren en Río Piedras, tienes la universidad, tienes restaurantes, tienes la vida de los estudiantes que están ahí constantemente moviéndola, tienes diversidad en el sentido de raza, de género, sí, de ingresos, hay gente que con más dinero, con menos dinero, que yo creo que eso es sumamente importante para cualquier desarrollo de una comunidad. Sin embargo, está tan y tan estigmatizado Río Piedras como un lugar abandonado, que la gente no quiere ir para allá, que va a ser sumamente retante el salir de ese patrón de abandono. Okay. No, y de verdad a mí me leí la noticia y me impactó mucho. Yo creo que he visto varios alcaldes que han
que se han dado a la tarea de revitalizar los cascos urbanos. Sí. Me consta el ejemplo de Bayamón. Y Naranjito también. Y Cagua. Que el gobierno municipal se está entrando y rehabilitando espacios y dándole diferentes usos. Yo creo que es un modelo bueno. Eso es un modelo que se tiene que sistematizar, porque ahora mismo pues recae demasiado en la voluntad de un alcalde, cuando estos procesos de desarrollo pues deberían estar dirigidos más a escalas comunitarias. Hay unos modelos de desarrollo distintos como CDC, que son Community Development Corporations, están los fideicomisos de propiedades, están los Community Land Banks. Hay muchos modelos diferentes en donde pues se le da el poder a diferentes juntas, mayormente compuestas por comunidades o por miembros de la comunidad, para que sirvan de repositorios de propiedades vacantes o abandonadas, que ya sea que los bancos tienen que salir de ellas o los mismos municipios. Que esto pues tiene que ver con lo que hemos estado hablando anteriormente de los procesos de casas reposeídas y de subastas, que si se le podemos llamar subastas, porque en realidad no están accesibles para la gente. Entonces pues se tienen que vincular otros procesos, como por ejemplo los CRAs, que son los Community Reimbursement Acts, que están impuestos en los bancos, en donde se supone que haya 1% de los ingresos del banco que vayan dirigidos, no solamente de los ingresos, sino de los recursos del banco que vayan dirigidos a las comunidades. Dicho sea de paso, el FHA, el Federal Housing Act Association, Federal Housing Association, amplió los CRAs, los Community Reimbursement Acts, los créditos de esa ley, para que cualquier banco de los Estados Unidos pueda invertir en una comunidad de Puerto Rico y se le va a dar los créditos. Eso es también un reto, porque nadie lo está promocionando. Entonces, un banco de Estados Unidos que no tiene ningún tipo de conocimiento sobre cuáles son las organizaciones comunitarias en Puerto Rico, pues no tiene la confianza de saber dónde localizar esos fondos. Así que es bien complejo, mano. Son tantas las cosas que se tienen que hacer ahora mismo, en cuanto a los términos de cómo nosotros vamos a hacer un marco entendible, que la gente pueda accesar a vivienda o a los espacios abandonados, revitalizar los centros urbanos, que es complicado porque lo hemos hecho complicado, pero no tiene que ser así. En muchos otros lugares pues esto está estandarizado, las ocupaciones son algo normal, en muchos lugares pues los sitios que están abandonados pues es normal que la gente los ocupe y los use para espacios de recreación o de conciertos o de organización política. Sin embargo, pues aquí estamos bien atrás en todo eso. Pero tenemos destellos de cosas que están surgiendo ahora mismo, como por ejemplo Urbe a Pie en Cagua, está el Hormiguero en Santurce y muchísimas otras ocupaciones, como por ejemplo los centros de apoyo mutuo que surgieron después del huracán. Hay muchos espacios de resistencia que prometen pues un cambio de visión y paradigma para añadir muchos elementos de solidaridad al capitalismo salvaje que estamos viviendo ahora. Te pregunto, el ciudadano de a pie, una persona como yo, cualquier persona, ¿cómo la Sociedad de Planificación de Puerto Rico puede ayudar? ¿Qué tipo de servicios puede dar a una persona que esté necesitando algún tipo de servicio que tenga que ver con eso? ¿Qué servicios ustedes dan? Pues nosotros, eso es una pregunta bien compleja porque cada caso es bien distinto, y contrario a otro profesional que da un servicio bien específico, el planificador es como que súper amplio. Yo a veces me siento como un dealer de información. Entonces, por ejemplo, antes lo hacíamos de forma más específica porque había menos necesidad. Y por ejemplo, hay una ocupación y necesitas saber quién es el dueño, si tiene deuda en el crimen, cuáles son los primeros pasos para una ocupación, pues nosotros lo podemos recomendar. Hay una comunidad que quiere hacer una propuesta, pero no sabe la información de su propia comunidad o de los barrios o del censo. Pues nosotros le ayudamos a levantar esa información, le hacemos un mapa. Antes yo lo hacía de forma mucho más detallada, pero después del huracán nosotros hemos hecho más de 1000 mapas de 1000 comunidades. Así que la calidad ha bajado un poco. Porque hay mucha demanda, ¿verdad? Demasiada. Es ridículo. Demasiada, claro. Sí. Entonces, pues nosotros, pues, por ejemplo,
estos temas muy similares a los que hemos estado hablando hoy, bueno, yo he ido a muchas comunidades para hablar de temas similares, pero enfocado en qué podría hacer esa comunidad. Muchas veces orientarlos sobre temas de riesgo. Por ejemplo, hay comunidades que están designadas o que están dentro de la zona denominadas como zonas inundables o como zonas de deslizamiento, que esas son las que ahora mismo pues tienen más peligro de ser desplazadas o de estar amenazadas de que los saquen de allí. En algunos casos está justificado, pero en algunos casos no. Para que tengan un ejemplo de la irresponsabilidad que hay dentro de este proceso de toma de decisiones, pues están los mapas de inundaciones que se aprobaron por FEMA en el 2009, pero después del huracán, la Junta de Planificación hizo otros mapas que le añaden zonas a los mapas de inundación. En algunos casos son zonas que se inundaron en el huracán, en otros casos no. Pero ellos hicieron un modelo en donde pusieron en sistemas de información geográfica las pendientes y modelaron cómo se movería el agua en un evento de lluvia extrema, se le llama un evento de 500 años. Entonces, solamente pusieron como una variable la infraestructura de inundaciones que está certificada por el cuerpo de ingenieros. ¿Qué pasa? Eso es un problema, porque hay un montón de infraestructura ya implantada, puesta en el sitio, que no está certificada. Y en algunos casos puede ser un muro de contención en una casa, pero en otros casos es la canalización del río Bayamón. Entonces, cuando tú tienes un proyecto que está hecho para eso, para proteger comunidades, y que ya está ahí y lleva 30 años ahí, y se prueba de que funciona, pero por un tecnicismo de que no está certificado, pues se niegan a ponerlo en el modelo, pues entonces tú estás ampliando la zona de inundación a comunidades que no se inundan. Entonces, también es una irresponsabilidad el que tú decidas que toda la política pública que tú vas a tomar en consideración de aquí en adelante sea con esos mapas, cuando ni siquiera se han implantado los proyectos de mitigación que vienen con los fondos de recuperación. Entonces, pues sí, o sea, va a ser un proceso desgarrador el que tú muevas comunidades que fácilmente se puedan mitigar los riesgos con un muro de contención, o con una alcantarilla, o con un drenaje, o con muchísimas otras cosas que podrían pues solucionar el problema. Hay veces que tú tienes que desplazar a una casa, que es la que produce que se desborde todo, y localizarlo en otro lugar, y no toda la comunidad. O sea que, pero son casos que se evalúan caso a caso. ¿Han servido de peritaje en algún juicio, en alguna demanda? ¿Sirve como perito pueden dar ese con servicio bastante también? frecuencia, específicamente para los mapas? Nosotros como sociedad pues somos casi siempre el ente que certifica desde el lado de la comunidad, porque siempre estamos en contra del gobierno, que no, ojalá no fuese así, pero siempre es así. Entonces pues muchas veces nosotros tenemos que, o sea, lo que se da mucho es que viene la Junta de Planificación y dice: estos son los datos, y te los pone en una escala municipal o de todo Puerto Rico, justificando una acción. Pero nosotros lo hacemos a una escala comunitaria, usando los mismos datos, las mismas fuentes que ellos estaban usando, pero hacerlo específico para el caso, y probamos que la información específica es mejor que la general. Claro. Exacto. Pues eso pasa con cierta frecuencia. También nosotros servimos como asesores en mesas de tomas de decisiones para DTOP, la Junta de Planificación, vivienda, sector sin fines de lucro. Después del huracán ha habido una explosión de mesas de orientación. Nosotros pues ayudamos a la medida de lo posible. A nivel comunitario, pues compartir la información, abogar por ellos para que puedan accesar a los recursos. Nosotros también durante el huracán servimos yo le llamo matchmaker o friendship officer. Por ejemplo, habían comunidades con necesidades que no conocían a alguien que le pudiera brindar ese servicio. Y también habían organizaciones, mayormente de afuera de Puerto Rico, que querían ofrecer cosas, pero no sabían quién lo necesitaba. Pues ese casamiento de necesidad y ofrecimiento, pues muchas veces nosotros lo hacíamos
simplemente porque somos una entidad sumamente rara en donde nosotros pues estamos vinculados con el trabajo comunitario, hacemos trabajo técnico y también estamos mezclados con el policy making. Eso es una característica que yo no veo en ningún otro gremio. Sí. Tienes toda la razón. Por eso es que es tan variado el tipo de servicio que le puedes dar a la gente. Es un montón. Sí. O sea, que es difícil de describirlo. Por esos 3 niveles, como comunitario, técnico y policy, que es mucho más complejo que 3 niveles, pero eso lo engloba. Pero mayormente me gusta reducir lo que nosotros hacemos en que nosotros somos los únicos o de los poquitos que tenemos el conocimiento técnico para agarrar los datos, analizarlos y convertirlos en información. Entonces, pues, eso es un proceso bien sencillo, que tiene que hacerse con sensibilidad y con conciencia, porque nosotros no estamos desarrollando la narrativa de esos datos más allá de lo que estamos diciendo los planificadores. O sea, yo cuando voy a una comunidad, yo sí le puedo explicar la opinión de los planificadores, pero no le estoy diciendo que esa es la verdad, sino que yo le estoy dando la información de la interpretación de los datos para que ellos creen su propia narrativa. Y la determinación de lo que vayan a hacer. Sí, okay. O sea, algo que es sumamente importante recalcarlo es que, contrario a las líneas de lo que la planificación era antes, que era interpretar esos datos y manifestar la realidad, nosotros nos separamos de eso por completo. Nosotros sí te damos herramientas de análisis y te convertimos los datos en información, pero no para decirte lo que tú tienes que hacer con eso, sino para que tú te empoderes y hagas con eso lo que tú entiendas que puedes hacer. Bueno, lo último que te pregunté ayer de los asuntos allá en Loíza, que habían varios programas que tú estuviste participando por un tiempo y que me interesa discutirlo. Yo me acuerdo de las conversaciones en aquella época y eran temas muy importantes que no se hablan mucho. Bueno, la historia de Loíza es bien interesante porque rompe una de las estructuras de pensamiento que yo creo que es más importante de romper, que yo no sé ni cómo nos hemos hablado de eso en 2 horas de programa, pero la cultura laboral en Puerto Rico define casi la existencia de las personas. Entonces, mi experiencia en Loíza ha roto tanto eso, pero tanto, que para mí es sumamente evidente que un empleo es distinto a un trabajo, y es distinto a una vocación, y es distinto a lo que uno hace porque lo hace. Pues en Loíza, inicialmente, hace unos años atrás, con el compañero Enrique Toledo y con Elvin, nosotros somos parte de un colectivo que se llama Sociedad Sinergia, que es un think tank de teoría decolonial y de historia, enfocado en las desigualdades de la historia puertorriqueña. Entonces nosotros pues por muchos años estábamos totalmente involucrados en el trabajo académico, y nosotros hicimos seminarios internacionales y traímos gente de otros países para hablar, lo cual es sumamente importante porque esos seminarios y conferencias que se dieron a mí me impactaron y me cambiaron mi forma de pensar, pero definitivamente hubiese sido todo en vano si eso no se hubiese traducido en acción. Pues nosotros llevábamos ya desde 2010 hasta 2014, 4 años, en ese viaje de leer y hablar. Entonces en el 2014 fue que nosotros dijimos, pues mira, ya, o sea, vamos a parar de leer y vamos a la calle a trabajar con las desigualdades. Y nosotros pues obviamente o sea, en Puerto Rico las mayores desigualdades se ven manifestadas todas en Loíza, porque ahí pues no solamente una cuestión racial, sino también hay cuestiones de género, y hay cuestiones de ingresos y de clase, y de accesos, y de cambio climático, o sea, hay violencia de todo tipo. Pues nosotros hicimos un acuerdo con Maricruz, Maricruz Rivera es la coordinadora de COPI, que es el Centro Comunitario Corporación Piñones se integra. Que eso está en la misma entrada de Piñones, cuando tú cruzas el puente de la torre, allá a la derecha. Entonces nosotros hicimos una convocatoria que se llamó Pensamiento Negro, pensando a Puerto Rico desde Loíza. Nosotros pues ya éramos veteranos en el proceso de hacer convocatorias para seminarios y sabíamos que esas convocatorias pues llegaban 10 personas, 12 personas, y eso era lo que nosotros esperábamos.
Sin embargo, pues la forma en que se proyectó esa convocatoria, en donde estábamos yendo a Loíza y nunca se había hecho una convocatoria similar, en donde nosotros fuéramos a hablar directamente del tema del racismo, supremacismo blanco y de cómo son marginados en Puerto Rico, y era un llamado a pensar a Puerto Rico desde Loíza, pues fue radical en ese momento y llegaron más de 100 personas a Copi ese día. Ese proceso que nosotros queríamos hacer en varios años, empezar ese seminario, crear la confianza con varios líderes comunitarios y pues llegar a las comunidades y empezar a hacer otro tipo de trabajo, pues nos tomó una semana. Entonces también tuvimos la gran suerte de que habían un montón de líderes comunitarios de Loíza que ya habían hecho un montón de trabajo adelantado y que le dieron valor a esa discusión vista desde ese punto de vista, y pues nos dieron la oportunidad de compartir con ellos y de integrarnos a otras iniciativas que ya existían y crear unas nuevas. Allí había de todo, habían acuerdos de paz, estaban las iniciativas de desarrollo comunitario, había una situación particular con la comunidad de Villa Cañona, que una cantidad, yo diría que como el 90% de la población joven de esa comunidad fue arrestada en un proceso súper corrupto, bien cuestionable. Y entonces eso pues dio paso a un proyecto de educación a distancia en la cárcel con los muchachos. Este proyecto lo dirigía José Ramón Cuadra, que fue exdirector de lo que ahora es la escuela, lo que ahora es nuestra escuela en Loíza, que ahora lo dije Justo Méndez, pero antes de que fuera nuestra escuela, pues era una escuela dirigida para desertores escolares y personas que estaban con alta posibilidad o incidencia de violencia en su futuro, jóvenes adultos. Entonces, pues esa mezcla de diferentes proyectos incidió en otro proyecto grande de cómo mitigar la violencia de específicamente estos jóvenes que estuvieron en la cárcel por 2 años. Entonces, para evitar que cuando salieran de la cárcel, pues eso se convirtiera en un ciclo de odio y muertes y violencia. Entonces, pues se mezcló educación, incluyendo elementos como Nelson Mandela, el mismo Oscar López Rivera, que está brutal porque Oscar López Rivera, que en aquel momento estaba preso, estaba en la cárcel. Entonces ya que en ese momento ellos lo veían como esta figura mítica de que jamás iban a conocer, pues ya ellos lo conocen y Oscar ha ido allí. Entonces pues primero fue algo de educación a distancia, presentarle cosas que ellos no habían visto antes. Cuando salieron se incorporaron elementos de vínculo comunitario, de desarrollo comunitario, se les buscó empleo, se vinculó los acuerdos de paz, se hicieron seminarios en donde diferentes muchachos que estaban en guerra pues se convirtieron en compañeros de trabajo. La cantidad de cosas e historias que salieron de esas iniciativas pues son interminables. Hay muchos capítulos porque estamos hablando de todo lo que te estoy hablando, son diferentes iniciativas en diferentes trabajos, en diferentes empleos, con diferentes organizaciones, pero todo va para la comunidad. Sí, es invisible eso. Para la comunidad es todo lo que ha ido pasando. En el proceso tuve la oportunidad de fungir como planificador oficial en un proceso de desarrollo de un plan comunitario que fuera a tocar diferentes elementos, incluyendo la mitigación de la violencia, el desarrollo económico, pero lo que para mí se convirtió en una casi vendetta personal era el incorporar el tema de racismo. En Puerto Rico, antes de ese plan, ningún plan firmado por un planificador licenciado profesional incluía indicadores y medición de racismo. Y ese plan lo que hizo fue pues probar racismo sistémico en Loíza y hizo unas recomendaciones bien puntuales en cuanto al tema de identidad y del currículo escolar, específicamente los temas de raza, ya que pues nosotros tenemos una historia bien simplificada y absurda de que el puertorriqueño es una mezcla del español, indio y africano, sin reconocer en ningún momento la estructura de poder que están entre ellos. Esa estructura de poder de la que nadie quiere hablar le explica por qué en los días de la puertorriqueñidad nadie quiere ser el africano, y hay veces que tenemos el bailecito con
el indio y el español y no está el africano. Entonces, ese plan, se hicieron unas recomendaciones para que se cambiara algunos elementos del currículo escolar, en donde se incorporara también por la figura del africano, no solamente al nivel de que se reconocieran muchísimas personas y personajes puertorriqueños que son dignos de estar en la historia de Puerto Rico, pero que no lo están ahora mismo. Uno de ellos es Arturo Schomburg, que dicho sea de paso, la calle que está al frente de Copi se le nombró Arturo Schomburg y se puso el letrero, y o sea, hay todo un montaje allí en Copi para enaltecer la figura de Arturo Schomburg. Les recomiendo a aquellos que no han escuchado de él, pues que lo busquen. Y también se hicieron recomendaciones para que servicios esenciales, como por ejemplo los servicios de salud, y los servicios de justicia para menores, pues que respondieran más a las necesidades que hay en un sitio como Loíza, y no pues que se encajonen dentro de una región mezclados con Carolina, Carovana, que pues en un espacio bien pequeño como una región pueden haber realidades bien distintas. Entonces, pues nada, o sea, podría seguir hablando eternamente de iniciativas que fueron en Loíza. ¿En qué año fue eso, David? Más o menos. Ya estamos hablando que esto empezó en el 2014 y esto sigue corriendo ahora. O sea, que eso sigue. Es una cosa que está, esas cosas comunitarias, esas organizaciones y esas actividades siguen. Pues sí, o sea, casi siempre son como que periodos, porque, qué sé yo, vino en algún momento Fundación Comunitaria, hizo un proceso de 1 año. Después vino Sankofa y estuvo 2 años. Después estuvo Sinergia y estuvo 1 año. O sea, entonces hay veces que son iniciativas que tienen overlap una con la otra. Como hay veces que simplemente no hay ninguna iniciativa corriendo, pero ya las personas que están allí te conocen. O sea, y entonces yo por lo menos soy una persona que si ya yo me di un proyecto, pues ya yo sé que en cualquier momento que ellos me llamen o en cualquier momento que sea pertinente, pues yo llego allí. Independientemente hay un contrato de por medio o algo formal de por medio, o sea, ya el vínculo es como que de carne. Así que, pues por ejemplo, ha habido veces que me llaman para cosas bobas y hay veces que son cosas más serias. Por lo menos a mí me tocan, porque yo sé que tengo compañeros que le tocan cosas bien serias como atender amenazas de muerte y cosas así, pero a mí me toca más pues manejar la información. Necesito un mapita de tal parcela. Ok, toma. Aquí tiene. Necesitamos una orientación porque nos están diciendo que esta mansión es inundable. Pues yo voy para allá y le explico más o menos, le enseño el mapa, le digo qué hay, le digo cuál es la reglamentación federal. Pero sí, sí, que es algo son muchas cosas que son difíciles de tener una narrativa coherente porque la realidad en realidad no es coherente en el orden en que se dan las cosas. Okay. Sí, pero ha sido positivo para Loíza. Ya has visto que sí, que las cosas eso ha surtido frutos, han sido positivas. Pues sí, o sea, cosas tan sencillas como por ejemplo del proceso de todas esas orientaciones, o sea, han salido personas con expertices locales. Entonces hay personas ahora después del huracán que tomaron la batuta en el proceso de recuperación porque sabían cuáles eran las inundables o sabían quiénes eran los líderes de cada barrio, que son cosas que muchas veces nosotros pensamos que son bobísimas, pero en un proceso de emergencia donde no tienes celular, te salvan vida. Sí, o sea, que tú sepas dónde vive la persona que te puede decir quiénes están y quiénes no están en la calle, o que te haga el conteo de qué personas viejitas necesitan ayuda, que le llegue el rescatista, pues sí, salvan vidas. Entonces eso pues muchas veces no se hace porque no están los espacios para fomentar el que se haga, no porque no se quieran hacer. Eso ha sido... Sí. David, te agradecemos todo el tiempo que nos has dado, que nos han dado un montón, porque escuchando las historias que nos has hecho, no te debe sobrar mucho tiempo. ¿Qué tú nos haces? Sí, tenemos una cantidad de información aquí contigo y hemos aprendido un montón, por lo menos un montón de todo lo que nos has dicho. No, yo agradezco todo el espacio inmensamente porque por lo menos puedo decir que
esparcí un poquito la información, porque como podrán saber, pues, como se imaginarán, yo necesito escribir un montón de cosas, pero no tengo el tiempo para escribirlas, y por lo menos esto es algún tipo de recording de lo que está pasando.